Dame un segundo. Listo. Bien, entonces el día de hoy, como te mencioné, vamos a ver lo que es la parte básica, lo que es algo que es lo más importante, para mí es lo más importante, sin embargo, es lo que solemos obviar, porque es algo básico, que es la estructura, ¿sí? La estructura es lo que te va a decir hacia dónde quiere ir el precio realmente. Ah, No un indicador, no un perfil de volumen, nada de eso. O sea, simplemente la acción del precio es lo que te va a decir hacia dónde quiere dirigirse el par. ujú. ¿Sí? En el trading institucional se conoce como fractalidad o tendencia. ¿Sí? Tendencia que se conoce comúnmente. Cuando está La que, alcista o bajista. o sea que eso es lo que antes, o sea, eso le iba a preguntar. O sea, la fractalidad es como decir la tendencia bajista o alcista. Exacto, es prácticamente eso. ¿Ok? Porque el mercado es fractal. ¿Sí? Entonces, Ajá. vamos a empezar con este ejemplo. Tenemos que acá hay una raya. ¿Sí? Tenemos un conjunto de rayas que hasta el momento, pues, por lo menos este inició aquí. Esta primera raya no nos indica nada, simplemente es un impulso que fue hacia arriba y listo. ¿Qué pasa? Tenemos que el impulso empezó desde aquí abajo, es decir, esta fue la zona inicial y aquí arriba fue donde terminó. ¿Sí? Sí. Luego viene un retroceso. El retroceso, fíjate que no llega al punto inicial, es decir, no hace un bajo más bajo que el anterior, Ujú. por lo Sí. cual el precio vuelve a subir y ahora genera un nuevo punto más alto, que es este de aquí. Al generar un punto más alto, el precio vuelve otra vez a retroceder. El retroceso no es más bajo ahora que el anterior que había dejado y nuevamente el precio vuelve a ser un punto más alto. Este es un ejemplo de una tendencia alcista en formación o una fractalidad alcista en formación. ¿Okay? ¿Por qué? Ujú. Porque tenemos retrocesos que no hacen puntos más bajos que los anteriores y por lo cual rompen estructura alcista. ¿Sí? Cuando el par Sí. llega entre 5 o 6 o dependiendo del par, 7 impulsos alcistas y el precio ya quiere hacer un cambio de fractalidad o tendencia a bajista, tú vas a ver que va a empezar a hacer como una distribución, es decir, empieza a quedarse en un solo punto, empieza como a bailar en un punto, deja de hacer altos más altos y entonces Es comienza, como es lo que llama tendencia lateral. sí, es como, se conoce como consolidación, ¿ok? Eso, Pero igual, sí. realmente es una distribución de órdenes, que ahí es donde el precio entonces empieza a cambiar la estructura. Entonces vemos que no sé. Bro, una pregunta, o sea, le preguntando que yo pregunto, o sea que cuando siempre que, digamos, en ese mercado, cuando se haga una fase de consolidación, es porque el mercado siempre va a cambiar de tendencia o no siempre. No, básicamente lo hace, o sea, no es una lateralización, es una acumulación de órdenes que puede ser para continuación de estructura o simplemente que ya el mercado empieza a cansarse y empieza a cambiar la estructura. Por ejemplo, Ah, aquí el mercado empieza a, de todas formas ya lo vamos a ver con un par en vivo, tenemos que ujú, aquí empieza el precio a acumular órdenes, es decir, empieza a quedarse en un solo punto. Deja de hacer ujú, puntos más altos y en ese entonces empieza a caer. Empieza entonces a romper estructura bajista y hace lo inverso a lo que estaba haciendo aquí, que empezó fue a subir. Una vez que el sí, precio cumple su ciclo bajista, empieza entonces nuevamente a acumular, empieza en un estado de acumulación y ahí entonces empieza el par a hacer altos más altos. ¿Sí? Entonces, esto es un mercado eficiente. ¿Sí? Recuerda que el precio se mueve con impulsos y retrocesos. Ese es el ciclo de un ujú, mercado, sí, impulsos y retrocesos. Entonces, ¿qué es lo importante? Saber en qué momento está el precio, en qué lugar está exactamente, para nosotros buscar puntos de interés y poder entrar, ¿sí? Y buscar entradas y poder lograr objetivos. Bien, por ejemplo, tenemos ahora que en el año 2020 el oro llegó a su punto más alto históricamente, es decir, nunca había llegado a este precio. Que fue, es el punto más alto. sí, este fue el punto más alto que llegó el oro históricamente, sí, 2074. Una vez que el precio llegó a ese punto, vemos que cayó, es decir, hizo un retroceso. Hasta Ajá, este momento fue un retroceso de varios días que el precio llegó hasta este punto. ¿Sí? Hasta este momento no podríamos decir, bueno, ya se volvió bajista. ¿Qué sucede? Con el precio vuelve a hacer un impulso alcista buscando hacer un punto más alto nuevamente, no lo hace. ¿Sí? Fíjate que se quedó hasta aquí, no volvió a subir a este punto.
¿Qué hace el Ujú. precio? Entra en lo que te estaba mencionando anteriormente en el dibujo, que empieza a acumular, a distribuir órdenes. Empezó a distribuir en este punto, empezó a bailar en un mismo punto y luego empezó a romper estructura. Aquí hizo un punto más bajo, luego volvió a hacer un Ujú. retroceso, el retroceso no es más alto que los puntos anteriores y por ende vuelve a romper estructura bajista. Entonces aquí vemos cómo el precio hace un cambio de estructura. Bien, luego aquí, fíjate que el precio vuelve a hacer un retroceso, que no es más alto ni que aquí, ni que aquí, ni que aquí, ni que aquí, ni el punto de arriba. ¿Y qué hace el precio? Vuelve a caer. ¿Sí? Entonces vemos cómo la estructura te va diciendo que ya no quiere seguir subiendo. Entonces, fíjate qué pasa. Cuando el precio llega justamente a este punto, vemos que empieza a hacer el paro. Empieza entonces a acumular órdenes. Empieza nuevamente a quedarse en un solo punto, acumulando, para luego empezar a hacer altos más altos. Dejó de hacer bajo más bajo y comenzó a subir. ¿Sí? Se mantuvo subiendo. Hasta aquí nuevamente dijo que ya no va a querer subir más y vuelve a estar una fractalidad bajista y se ha mantenido así durante los siguientes meses. ¿Sí? Entonces vemos cómo el precio, la estructura te va diciendo hacia dónde quiere ir el precio Si en y ese momento, perdón que lo interrumpa, si en ese momento, por ejemplo, ahí se subiera, hiciera un movimiento más alto que el que viene atrás, ¿me escuchas? sí, Bien, repite la pregunta que no se escuchó bien. por ejemplo, ahí en un movimiento de esos como iba, o sea, siempre iba bajando, no iba haciendo no iba haciendo bajo más alto. Entonces, si en un momento de esos llega y hace un alto más bajo de los que iba, entonces ahí que Bien, cambia, te explico cambia, por nuevamente. ejemplo, Fíjate aquí. Tenemos que el precio empezó a bajar. Fíjate que justamente aquí, en el año pasado, en marzo del año pasado, dejó de hacer bajos más bajos. ¿Sí? Aquí dejó de hacer bajos más bajos y comenzó entonces a hacer bajos más altos para luego hacer altos más altos. ¿Sí? ujú, Aquí mismo ujú. se vio el cambio de estructura. Venía cayendo, duró todo este tiempo cayendo, desde agosto del 2020 hasta marzo del 2021 y empezó entonces comenzó a hacer altos más altos. ¿Sí? Y ahí entonces el precio empieza a subir. Luego determina su ciclo que subió, nuevamente busca bajar, liquidó todo lo que dejó en el camino y luego comenzó a subir otra vez. ¿Sí? Esto fue cuando empezó el tema de Ucrania y todo eso. Buscó Ujú. nuevamente hacer un punto más alto histórico, no lo hace y está ahorita haciendo un retroceso. ¿Ok? Y en este momento está, fíjate que está, si lo vemos de esta temporalidad diaria, está nuevamente acumulando. Está en un solo punto, se ha mantenido varios días en una sola zona. Acumulación. Exacto, entonces aquí hay que ver qué comienza, qué mitiga, qué punto de interés mitiga aquí abajo, para que comience entonces a hacer el cambio estructural alcista nuevamente, o si no sigue haciendo altos más altos, pues empezaría entonces a caer. Bien, entonces dependiendo de la estructura, cuando salga de esta acumulación, se verá si que quiere hacer continuidad bajista o empieza entonces a hacer altos más altos y terminaría por aquí arriba, a largo plazo. O sea, eso no es dentro de un mes, eso es a largo plazo. Ujú. Bien, entonces, un mercado eficiente es un mercado que se mueve con impulsos y retrocesos. Sí, vamos a ver otro par también. Vamos a ver este es un índice. Este es el US30 o el Dow Jones. Este es un índice bursátil. Sí, está compuesto por las principales empresas de Estados Unidos. Y tenemos que acá también la estructura nos dice, ok, fíjate, y el precio justamente que lo te está diciendo que no quiere subir, por ejemplo aquí, que aquí dejó de subir, fíjate como aquí empieza entonces a buscar estructura bajista, ¿sí? Aparte también el precio aquí reacciona un punto, que luego eso lo vemos en la segunda clase, que son zonas institucionales, donde el precio mitiga ese punto y comenzó a caer. Entonces, si nosotros vemos una estructura, por ejemplo aquí, la vemos en 15 minutos, vemos que el precio
se mantuvo aquí en un solo punto, que es lo que yo te digo que empieza como a distribuir órdenes o acumular, ¿sí? Mitiga zonas de interés que va dejando y luego cae Ujú. fuertemente, ¿sí? Vemos como aquí se quedó en un solo punto, mitiga este punto que dejó aquí en específico y cae, ¿sí? Esta caída le hizo hoy, fueron como 800 pips, algo así. ¿Cuántos feet? 847. Cayó este de aquí Ush. hasta aquí, ¿En cuánto tiempo? desde las 7 de la mañana. Uy, no, eso es mucha. ¿Bien? Entonces vemos cómo la estructura es la que te confirma todo. ¿Por qué? Porque si ya aquí, fíjate que este es el punto más alto que dejó en el camino, si cuando vuelve a entrar en ese punto no hace una zona más alta, aquí falla, aquí mitiga y cae. ¿Sí? ¿Y qué termina el precio haciendo? Ruptura de estructura bajista. Es decir, hizo un punto más bajo que este, que fue el último punto Ujú. más bajo que dejó en el camino. Bien, entonces vemos cómo la estructura es la que termina de decir todo, la acción del precio. No un indicador, no nada de eso. ¿Ok? ¿Y se trabaja sin indicadores? Sí, así como ves el gráfico, sin indicadores, sin nada de eso. ¿Y entonces cómo hace para usted colocarle para saber cómo entrar a una operación? Bien, los puntos de Solo, interés los vemos a partir de la segunda clase. ¿Ok? vale. Y lo que es la acción del precio, los puntos de interés y todo eso. Pero, por ejemplo, este es uno de los que yo busco. Fíjate que aquí el precio entró en esta mechita aquí, pum, y para abajo. De una vez. ¿Sí? Entonces, es un indicador porque realmente, desde mi punto de vista, un indicador es un promedio móvil de lo que hizo el precio en el pasado, no necesariamente lo que va a hacer en el presente. ¿Sí? En cambio, la acción del precio, que es lo que está haciendo el par en el momento, en el presente, es lo que te puede determinar con mayor precisión hacia dónde quiere ir el precio. ¿Sí? Porque te repito nuevamente, por ejemplo aquí, este es el punto más alto que había dejado en el camino de este impulso. Cuando el par Ujú. empieza a bailar, que vuelva a dirigirse a ese punto, no lo sobrepasa, es decir, no hace un alto más alto. No lo supera. Al no hacer un alto más alto, las siguientes velas lo que hacen es mitigar el punto anterior, que eso lo vemos luego, y cae. ¿Sí? Ahí entonces empieza a hacer, no te hace un alto más alto, automáticamente va a hacer un bajo más bajo. Es lógica de mercado. El mercado se comporta de manera lógica. No es que se volvió loco, no es que te tiene rabia, no. El par es simplemente está programado para hacer movimientos específicos. Si tú estás viendo que el precio no te está haciendo un alto más alto, va a ir a buscar un punto más bajo. Si no te hace un punto más bajo, va a empezar a buscar puntos más altos. ¿Sí? Lo importante es saber en qué momento está el par justamente Y ahorita. ahí ahí donde están esas velas grandes, ahí esas dos que, ¿Cuál? ella es la donde estaba, ahí es la donde tiene la otra Estas, más bajito, a la derecha más bajito, esas. no, estas no es nada, simplemente son velas ahí. Listo. O sea, aquí, por lo menos en esta temporalidad, no hay un punto de interés allí en específico. Quizás en otra temporalidad haya algo en específico allí que el par fue a buscar. ¿Sí? Pero, por ejemplo, esta de aquí es una vela que te explico en la segunda clase qué es y por qué son importantes, al igual que este punto de aquí. ¿Sí? Entonces, Mm, vemos que la estructura, al final de cuentas, es lo que nos dice una direccionalidad y las zonas de interés, que luego la vas a ir aprendiendo, son las que nos dicen en qué momento podríamos entrar o las entradas que tienen mayor probabilidad para que sean cumplidas. No es que del 100% de 10 análisis, las 10 son 100% certeras. No existe una estrategia 100% segura. Sin embargo, vas a aprender a tener una probabilidad más alta de acertar las operaciones. ¿Sí? Obviamente practicando muchísimo. Al inicio tendrías lo que es quizás margen de error, porque por si estás acostumbrado a operar con indicadores o chartismo y eso, aquí te voy a enseñar de una manera diferente. ¿Sí? Basado netamente en los conceptos institucionales. ¿Sí? Pero, por ejemplo, una entrada, fíjate aquí. Aquí si tú hubieses entrado, ibas a arriesgar de stop loss 52 pips. Es algo exagerado, pero 52 pips. ¿Y te fuiste por cuánto? Por 844. uf, pues, pucha, aquí, o ¿Sí? sea que Es en un este le, beneficio 1.20, 1.10, 1.13 más o menos. 1.13, 1.14 de ratio y beneficio.
¿Eso le da más beneficio que haciendo trading con divisas como tal? Con ¿En divisas también Forex? con divisas es mejor. ¿Por qué? Porque en divisas tú puedes colocar un stop loss de 3 pips y te vas por 100 o 300. ¿Sí? Que Uf. eso lo vas a ir viendo. O sea, eso lo vas a ir viendo porque ¿qué pasa? Aquí te voy a ir enseñando a entrar en temporalidades pequeñas. No es para hacer scalping, sino para que el riesgo sea menor. Sí, por ejemplo, aquí viste que en 15 minutos ibas a arriesgar solamente 50 pips, te fuiste por 800. ¿Sí? En una divisa puedes arriesgar 5 pips y te vas por 100. O sea, arriesgas 50 centavos y te fuiste por $10. En el lotaje mínimo, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí ves cómo el ratio beneficio aumenta. Es decir, que si pierdes operaciones no es que vas a quemar la cuenta, ¿sí? Sino que pues son pérdidas que ya tú sabes que van a ser controladas, pérdidas mínimas para irte por un beneficio que te permite colocar un lotaje más alto. Porque, por ejemplo, si tú estás arriesgando 10 pips, 5 pips, tú puedes colocar un punto 10, arriesgas $5 y te fuiste por 100 o $150, ¿sí? En una entrada. Y entonces Ujú. arriesgas poco y obviamente el beneficio es más amplio. Pero eso es con la práctica. Eso no es que una vez tú vas, no, eso es practicando y yo te voy a ir diciendo conforme vayamos las clases y te vas a ir dando cuenta la manera como yo opero. Sí, pero por ejemplo, Brother, y una pregunta, y ahí, por ejemplo, el tema de, ah, ahí le coloca stop loss también, todo el tema se maneja o no? claro, ahí te estoy diciendo cuál era el stop loss. El stop loss era 50 pips y el take Ah, profit sí, eran los sí. 800 que dio. ¿Sí? Ujú. Vale. Aquí es lo mismo, solo que de una manera distinta. ¿Por qué? Porque el riesgo es más pequeño. ¿Sí? Eso luego tú lo vas a ir viendo y vas a ir entendiendo ese punto. Pero en principio te digo que, pues, bueno, son análisis y yo no analizo con indicadores ni nada de eso. Por ejemplo, fíjate este punto aquí de este par. ¿Sí? Fíjate cómo entró el par aquí y ya está Ujú. reaccionando. ¿Sí? Ya lleva 124 pips. Ahí no superó el otro punto de arriba. No, aquí había una zona institucional. Vamos a ver qué. Bien, aquí hay un bloque de órdenes, eso lo vemos en la segunda clase. Justamente el precio entró en la zona del bloque de órdenes y está reaccionando ahorita. Si es decir, yo hubiese programado una orden en ese punto, pues ya llevará 124 pips. Ujú. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este par ahorita, que está reaccionando en ese punto, podría ser un retroceso en esta zona o en esta zona, buscar esa zona, eso que dejó allí, para continuar la caída. Sí, porque de momento está reaccionando bien y ahí va bajando el par. ¿Ok? Entonces tenemos estos puntos específicos donde fíjate que el par llegó justamente allí, lo mitiga y tiene una reacción. Entonces ese es el tipo de análisis que vas a ir aprendiendo a hacer, que va a complementar pues lo que ya tú hayas aprendido anteriormente en el trading y eso. Solo que como te comenté aquí, yo no utilizo indicadores, nada de eso. Simplemente acción del precio y liquidez institucional. Bien. Entonces, otra cosa que te iba a comentar hoy era el plan de trading que me gustaría que empezaras a cumplir, ¿sí? El cual va a ser el siguiente. Vamos a trabajar con este ratio beneficio, ¿ok? Donde es un beneficio 1 a 3. Ya te voy a explicar qué es eso 1 a 3. ¿Sí? Por cada operación de momento vas a arriesgar 20 pips, ¿sí? Y te vas a ir por una ganancia de 60 pips, Ujú. ¿sí? Vas a operar máximo 4 pares al día. Obviamente en el lotaje mínimo, ¿ok? En 0.01. Máximo cuatro Cuatro pares. operaciones por día, ¿ok? Cuatro. Vamos a suponer que de esas 4 operaciones tú ganes 3 diarias. Vamos a redondearle a un promedio de 3 diarias. Estarías ganándote $18 en promedio. Vamos a redondearlo a 15. Vamos a redondear un promedio de $15 por día por 20 días operables, un total de $300, ¿ok? Operando en el lotaje mínimo.
¿sí? El Ujú, lotaje mínimo que es 0.01. No ujú. inventando que si punto 10, no metiendo 30 operaciones, no. Simplemente 4 operaciones. Esa ansiedad es la que hay que, como lo principal, ¿no? Saber manejar esa ansiedad de ponerse uno que porque está ganando, ponerse. Si la parte del psicotrading se lo vas manejando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante de este tipo de plan? Que si, por ejemplo, tú pierdes 3 operaciones y ganas la última, quedarías igual. ¿Por qué? O sea, no ni ganaste ni perdiste. ¿Por qué? Ajá, Porque si estás arriesgando 20 pip por cada operación y perdiste 3, son 60 pip que arriesgaste, que perdiste. Pero si ganas la última operación y ganaste 60 pip, quedaste igual. Ni perdiste ni ganaste, tu capital queda intacto. ¿Sí? sí, Si perdiste las 2 primeras operaciones, vas perdiendo 40 pips. Si ganaste la tercera, vas ganando 20. Es decir, te vas ganando, vamos a ponerlo en términos de dinero. Perdiste las 2 primeras, perdiste $4. Ganaste la tercera, ganaste $6. Le restas los 4 que perdiste y vas ganando $2 adicionales a tu capital. sí, ¿Sí? claro, lo importante. Si quisiste volver a operar y perdiste la última, la cuarta operación, pues no, quedaste tu capital quedó igual. O sea, ni perdiste ni ganaste. ¿Por qué? Porque perdiste $2 solamente. ¿Sí? Entonces, Ujú. porque este plan es bueno, porque si tú pierdes una operación, no tienes que hacer 3 más para poder solventar la pérdida y salir ganando. ¿Sí? Entonces, básicamente ese es el plan que te recomiendo al inicio. Luego lo vas modificando el tema del stop loss, porque el stop loss de 20 pips es muy largo para un par de divisas. ¿Sí? Luego vas a empezar a aprender a colocar stop loss de 10 pips, entre 10 a 5 pips de stop loss. Sí, que eso luego lo vas a ir aprendiendo. Y ya aquí, pues tú puedes empezar a jugar con el lotaje. ¿Sí? Porque puedes poner un punto 02 y así. ¿Ok? Entonces, Sí, a medida la experiencia. no se escuchó bien. ¿Qué fue lo último que dije? No, que a medida que pues, va uno tomando más experiencia, más confianza, pues le va subiendo el lotaje, ¿no? ¿Sí me oye bien? Exactamente. ¿Ok? Obviamente, como te dije, aquí como estás acostumbrado quizás a utilizar indicadores y eso, pues al principio te va a costar entenderlo, sin embargo, lo vas a ir con la práctica, pues lo vas a ir. Pero ¿Sí? me parece que en estos índices así le genera más que en Forex, me parece, o no sé. ¿Qué dice usted? No, nada, de momento quédate en divisa, ¿ok? Este es el oro. Sí, esto es un metal, esto no es un Ujú. índice. ¿Ok? Los índices sí son más volátiles, pero de momento, pues, en divisa, mientras vas agarrando el tema de la gestión de riesgo y todo eso. De momento con divisas, pues puedes ir dándole ahí con el lotaje mínimo. Ya índices es como no tengas un poquito más de experiencia y todo eso, ¿sí? Ujú. Listo, listo. Entonces, ¿tienes alguna duda, alguna consulta? No, mi hermano, no, pero igual yo estoy, mejor dicho, es que aprender porque la verdad no sé nada del tema, nada, nada, nada. Pues estoy hablando del tema de Forex, pero pues conozco algo del tema y no, pues igual nunca he fondeado una cuenta. Ah, le iba a preguntar lo de qué